El tema del cannabis todavía es una situación y un tema que está lleno de estereotipos y de mitos en nuestro país, en Latinoamérica y por supuesto en diferentes países del mundo. En este episodio, si ustedes todavía tienen como sus dudas, no están como muy a favor del tema, quiero que abran su mente y que se queden acá porque traje una persona experta y profesional para que nos hable sobre ese tema. Pero antes recuerden que si están viendo este episodio en YouTube, suscribirse al canal para que les llegue la notificación de cada episodio que subimos y también activar la campanita y darle me gusta y comentar este episodio para que me cuenten qué les pareció. Pero sin más, Carlos Hernández, el doctor, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos por venir, Carlos. Cannabis, pero también emprendimiento, porque pese a todo eso también sos emprendedor. Y quiero que empecemos contando la historia de quién es Carlos, de dónde viene, por qué Carlos, además de ser médico, viene y empieza a experimentar todo este tema de la planta que me parece sumamente fascinante y creo que sos de los pioneros acá en el país. Entonces quiero hablar sobre eso. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Em, Realmente estudiar medicina no estaba en mis planes. Ah, ok. Ujú. Mm. Sí, cuando yo tenía 15 años más o menos, era una persona que me dedicaba mucho a jugar videojuegos y a comer comida rápida. Entonces me hice pues realmente muy obeso Ujú. y me dediqué a jugar videojuegos y a eso quería dedicarme toda mi vida. Sí. Entonces, cuando salí del colegio, estudié animación digital por 3 años. Y eso no lo sabía. Ajá, Qué entonces, interesante. incluso por esa es la razón por la cual, digamos, como que sé diagramar un poquito el contenido, sé de teoría del diseño, del color y ese Sí. tipo de cosas. Ujú. Entonces, cuando estaba en animación digital, tuve una experiencia con uno de mis profesores de diseño, en donde básicamente me dio a entender que para poder alcanzar a mis compañeros de dibujo, Ujú. tenía que dibujar 20 dibujos diarios por un año. Mm. Terminados. Entonces, empecé a entender que tal vez ese no era mi camino, ¿verdad? Sí. Y empecé a migrar hacia otra cosa. Entonces, en ese momento de mi vida empecé a pensar qué cosas me gustaban también incluso del colegio, ¿verdad? Qué materias. Entonces me di cuenta que lo que me gustaba y lo que siempre me ha gustado es la biología. Ujú. Entonces, quise saber qué podía estudiar con eso, qué podía hacer con eso. Entonces yo dije, sí, pucha, si me voy solamente con biología, puede ser que me muera de hambre, ¿verdad? Ajá, sí, sí, me hago solo biólogo. Exactamente. Entonces, empecé a pensar qué cosas podían ser, digamos, un poquito más desarrolladas y llegué a medicina. Entonces, me metí a estudiar medicina sin saber, ¿verdad?, qué es lo que estaba haciendo. Me pasaron por encima, ¿verdad? Básicamente me quedé los primeros 2 años de medicina, me quedé en todas las materias que pude haberme quedado, Qué fuerte, sí. ¿verdad? En la Universidad de Ciencias Médicas a las 5 materias te echaban de la universidad y ya estaba en la cuarta. Mm. Entonces, ahí fue donde, pues, realmente tuve una de las experiencias más fuertes y más intensas de mi vida, con una sustancia incluso Ujú. psicodélica que fue la psilocibina. Y fue ahí donde tuve un cambio de conciencia, un cambio de vida, y realmente fue a partir de ese momento en donde empecé a apasionarme por el conocimiento y por el cuerpo humano. Qué interesante. Entonces, fue ahí en donde, pues, ¿verdad? Empecé a estudiar medicina y terminarla. Lo que pasa es que también algo que sucedió durante ese proceso, que es la razón por la cual estoy donde estoy en este momento, es que cuando tenía 22 años y estaba en mi segundo año de medicina, mi madre fue diagnosticada con cáncer de colon, metastásico a hígado. Entonces, ya estaba en una etapa 4. Realmente era una situación muy complicada, ningún cirujano quería abrirla, ¿verdad? Claro. Era algo realmente que se veía muy mal. Y ella pasó a pasar por 12 ciclos de quimioterapia, ¿verdad? Entonces él empezó a caer el pelo, ella estaba, pues, ¿verdad? Postrada en una cama, básicamente, con vía, no se movía, no hablaba, no se reía, ¿verdad? Había casi que bañarla, ¿verdad? Ujú. Mi papá le hacía baños con manzanilla para la inflamación y el dolor. Entonces, eran cosas muy Sí, complicadas en ese momento. etapas muy duras, imágenes complicadas. Exactamente. Entonces, yo encontré el cannabis cuando tenía 17 años, ¿verdad? Lo Ujú. encontré porque un amigo me la mostró, porque me estaba mostrando muchas cosas nuevas de la vida, ¿verdad? Para mí, porque Sí. como era una persona tan retraída y era muy obeso y demás, ¿verdad? Tenía muchos problemas de autoconfianza y demás. Entonces, eso hacía que yo fuera una persona muy retraída. Claro. Entonces, cuando salí del colegio y empecé a encontrar cosas nuevas, este amigo, que de hecho también lo conocí por los juegos, ¿verdad? Ujú. Coincidentalmente,
me mostró también la planta del cannabis como algo nuevo, como si Ujú. fuera algo que uno, como un rito de paso que hacen los Sí, sí, adolescentes, sí, digamos, de algo alguna manera. totalmente escondido. Exacto, ¿verdad? Entonces me la mostró y realmente pues generó un cambio de conciencia en mí tan brutal que me obsesioné con ella, me obsesioné. O sea, todo lo que tenía que ver con la planta, todo aspecto cultural, todo aspecto religioso, me llamaba muchísimo la atención. Sí, se Entonces volvió como una pasión. se volvió una pasión desde el inicio, Ujú. porque me hizo encontrar partes de mi conciencia que nunca había tocado antes, ¿verdad? Y me hizo también tener una conexión conmigo mismo que nada en la vida me había dado anteriormente. Ujú. Entonces, por eso me obsesioné con ella, me apasionó tanto. Entonces, desde los 17 años ya la conocía, sin embargo, la usaba de forma recreativa, nunca me había pasado por la mente que se podía usar de forma medicinal o terapéutica. Sí, no, y es que en ese momento no se hablaba mucho de eso. Para nada, o No, sea, cuando yo cero. tenía 20 años, ¿verdad? Eso fue hace 13 años. Aquí en Ujú. Costa Rica, ¿verdad? Todavía sigue siendo sinónimo del diablo, ¿verdad? La planta. Claro, total. Entonces, sí, resulta que durante ese proceso de quimioterapia, em, me acuerdo que había visto un documental, también unos artículos en donde la planta se podía utilizar de forma terapéutica para procesos del cáncer. Ni siquiera sabía cómo, ¿verdad? Pero me puse a investigar un poco más en la red y me di cuenta de que uno puede vaporizar la planta. Entonces así uno se salta el hecho de fumarla. Entonces ya mis padres sabían desde hace mucho tiempo que yo consumía cannabis, ¿verdad? Incluso era algo que me habían dicho como, bueno, vea, usted puede hundirse en esto o puede ser una persona normal en la Ajá, vida, sin ¿verdad? estar consumiendo. O que la puede consumir, pero usted va a ver si usted pierde sus oportunidades o su vida en eso. Sí. Entonces, incluso fue una conversación con mi padre en algún momento, pero ya ellos sabían que yo consumía y demás, e incluso tenía plantas en mi casa y todo que mi papá cuidaba. ¿En Sí, serio? sí. En mi casa el tema del cannabis no sé cómo explicarlo muy bien. Pero nunca, o Es, sea, no te lo prohibieron, digamos. no, o sea, No fue como, se va a esta casa o no. Carlos, hágame el favor y... Mis padres realmente son personas muy progresistas. Esto es porque ellos son extranjeros, ellos no son ticos. Mi papá es colombiano. Ok. Mi mamá es guatemalteca y ellos estudiaron en la Unión Soviética. Mm. Ellos estudiaron en Bulgaria. Mi mamá estudió filosofía y mi papá estudió ingeniería mecánica también. Entonces, la cosa es que ellos tenían una visión o tienen una visión muy progresista de la vida. Sí, pensamientos distintos. Exacto. Y cuando a mis 17 años le conté a mi madre directamente, porque es mi mejor amiga, que consumía cannabis, paniqueó un poco, Ujú. pero siempre se quedó observando, digamos, como analizando la cuestión desde afuera, sin realmente meterse demasiado o ser una persona que me iba a prohibir las Sí, con cosas. prohibiciones. Ajá. Incluso tan fue así la confianza de que no le contó a mi papá. Entonces, Así. eso fue un secreto entre ella y yo por un tiempo. Ujú, Hasta que un día se encontró una pipa en mi cuarto, mi papá. ujú, Entonces mi papá la encontró y básicamente esa vez se fue para afuera. Él fuma cigarrillo desde que yo tengo memoria y ajá. se fue a fumarse un cigarro afuera, ¿verdad? Entonces yo lo seguí y le decía como, mira, esto no es tan malo como la gente lo pone, ¿verdad? Esto tiene realmente un prejuicio muy fuerte, pero no es tan así. Y él me Ujú, dice, yo sé. Y yo, ¿cómo? Sí, yo sé que es así, porque yo he leído de ujú. eso y yo sé que la planta no es así. Pero yo no sé mucho de eso. Así que, vea, esa va a ser su opción, esa va a ser su decisión. Lo que usted, ajá. Su decisión es, o usted se va en esto y se pierde, Ujú, y pierde todas sus oportunidades, o usted hace algo con su vida y esto no lo va a detener. ujú. Entonces, para mí eso fue un punto de quiebre, Claro. porque mi padre, básicamente me puso toda la responsabilidad a mí mismo, Ujú, ¿verdad? Entonces, yo dije, esto no, el consumo de esta planta que me ha mejorado tanto la vida no va a ser mi cruz, ujú, ¿verdad? No va a ser algo que me va a traer para abajo. ujú. Entonces, fue ahí, por eso que, digamos, esa es la relación que hay en mi casa con la planta, Sí, ¿verdad? sí estuvo implícita Desde desde muy bien joven, temprano, sí. ajá. Entonces, sí, Entonces empiezas a apasionarte con esto, pasa el caso de tu mamá, pero estás estudiando medicina y vas avanzando durante exacto, la carrera. exactamente. Entonces, compro un vaporizador, Ujú. ¿verdad? De pared, meto la planta ahí, empiezo a vaporizarla con mi madre y de repente veo que mi madre ya toma color, se ríe, come conmigo chucherías, Interesante, ¿verdad? Carlos. Qué locura. Empezamos a tener una conversación acerca de la muerte. Ujú.
empezamos a tener una serie de cosas y de conversaciones que fue verla como de la noche al día, ¿verdad? Claro. Y verla cambiar enfrente de mis ojos. Entonces yo dije, esto tiene un potencial muchísimo más grande que no estoy reconociendo todavía, ¿verdad? Y yo ni siquiera sabía nada de medicina todavía. Estaba Eras en las estudiante. materias básicas, digamos, Ujú. ¿verdad? Repitiéndolas. Ajá, exacto. Entonces, sí, básicamente después de esta experiencia que tuve con la psilocibina, con los hongos mágicos, seguí hacia adelante. En realidad, nunca más me volví a quedar en una materia. Me Ujú. apasioné realmente por la medicina, por el cuerpo humano. Y cuando salí de medicina, sabía que había un potencial terapéutico en la planta, pero no sabía cómo explotarlo o qué es lo que estaba pasando Ni en el como por cuerpo. dónde irse como para estudiar más de eso. Exactamente, no tenía ni idea. Lo que pasa es que en el 2017 pasó un cambio muy importante a nivel mundial, que es que en los Estados Unidos pasó una ley que se llama The Farm Bill, Ujú. y es en donde se despenalizó y se legalizó el cultivo de cáñamo y la extracción de CBD del cáñamo a nivel federal en los Estados Unidos. Entonces eso hizo que, Que despertara todo este por tema. eso que es un boom el Ujú. CBD, ¿verdad? El boom es porque en los Estados Unidos se hizo un boom, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento empecé a entender y una amiga, de hecho, que es la hija de uno de mis tutores de medicina, el doctor Calderón, me enseñó una botellita de CBD porque ya estaba estudiando en Colorado. Ajá. Entonces me dijo, déjatela. Y yo, ¿qué es esto? No, esto es una parte del cannabis y no sé qué, ¿verdad? Ujú. Y yo, pucha, esto nunca lo había visto en la vida. Entonces me puse Ujú. a investigar cannabidiol, CBD, y esto se une a un sistema del cuerpo, suave. Ujú. ¿Cómo? ¿Cuál ¿Qué sistema del es esto? cuerpo? Ajá. O sea, si yo Ujú. estudié medicina y eso no existe, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, no, es que hay un sistema en el cuerpo que se descubrió en los noventas y que no se le enseña a los médicos ni a nadie en el mundo Ajá. y que existe. Claro, y su cabeza Y hizo. yo, ¿qué? Ajá, claro, me lo puedo imaginar, su cabeza explotó. O sea, ahí estaba juntando las 2 cosas que más me apasionaban en el universo, ¿verdad? Sí, que era Entonces, todo este tema de la planta y todo el tema de y medicina. el cuerpo, ¿verdad? Y Ujú, la salud. ujú. Entonces, ya en ese momento ya era médico y Y estabas sí, ejerciendo. sí, entonces estaba ejerciendo. Ha sido un proceso también largo, digamos, porque ahora que hablamos de emprendimiento, Ujú. incluso nuestra graduación en la universidad fue como, bueno, no hay trabajo en el GAM. Pero vayan a las costas. Y yo, Ajá. Es gracias, que acabamos de pagar miles de dólares por esto, y ¿verdad? me tengo que ir. Ajá, entonces yo dije, bueno, yo siempre he sido una persona aventurera, ¿verdad? Entonces, si tengo que dormir en el suelo, duermo en el suelo. Entonces, Ujú. eso para mí, ya tal vez no soy tan así, ¿verdad? Pero sí, en La su edad. momento, la edad, sí, literalmente. Y entonces estás ejerciendo y te vas a la costa. Entonces, bueno, resulta que mando correos electrónicos a todo lado, ¿verdad? Ajá. Y empiezo a hacer horas en una empresa privada y me mensajean no, me meto a buscar una clínica de medicina en Puerto Viejo Ujú. y veo que solamente hay una Mm. y que es privada. Entonces yo, pucha, bueno, es privada, voy a meterme el perfil de Facebook. Mensajeo y me mensajean directamente y me dicen, hola, ¿cómo estás? Sí, se acaba de ir un médico general, entonces ocupamos a alguien. Y yo, ok, buenísimo, ¿puede venir pasado mañana? Y yo, sí, De una, de ajá. una. Ajá. Entonces llegué y literalmente tenía que dormir en el consultorio en donde atendía gente todo el día. Y el Sí. consultorio estaba en un primer piso y en el segundo piso vivía la familia del médico Ujú. y que era muy complicado, Ujú, ¿verdad? en ese momento. Sí, entonces, sí, ahí atendí un montón de meses hasta que me dieron Cahuita. Ah. Entonces, yo era el médico de todo Cahuita, porque en Cahuita no hay, ¿cómo se dice? No hay clínicas, ni Ujú. privadas ni públicas, ¿verdad? Entonces, esa era la única que había en ese momento. Mm. Entonces me mandaron ahí y yo estaba todo el día ahí en Cahuita. Pero me pasó lo mismo que hablaba con Robert ahora, que Ujú. me dejó de retar, me dejó de Sí, estás retar haciendo lo mismo todos los todos los días. días. Ujú. Si bien es cierto, eran casi que mordeduras de monos y cosas así rarísimas, Ajá. ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasan en Que esas pasan en zonas? esa zona. También era cierto que pasaba literalmente 7 horas sin ver a nadie porque no llegaba mucha gente, no hay un flujo de personas, digamos, en temporada baja
como para Sí. que uno esté viendo casos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, me estaba aburriendo, Ujú. básicamente. ¿Y desde ahí ya estabas estudiando todo el tema de cannabis o todavía no había entrado el? Todavía no había entrado bien, ¿verdad? Okey. O sea, se mantenía recreativo. Ajá, ese material recreativo. ¿Cuándo empieza a entrar, Carlos? Porque creo que ahí en ese punto donde estás como rutinario es cuando empieza a haber como un cambio. Exactamente, sí. Entonces, me llaman de un hospital privado aquí en San José para que me venga a trabajar. Entonces, Te me regresas. regreso de Puerto Viejo, me regreso para San José. Ujú, Entonces, en San José empiezo a trabajar en esa clínica privada, en el servicio de emergencias, ujú. y ya ahí es donde descubro la botellita del CBD. Entonces, ahí tengo mi primer paciente, mi paciente cero de CBD. Entonces, Don O, yo le digo Don O, ¿verdad? Porque él incluso es una persona reconocida en el país, Ujú, que es parte de juntas directivas y toda la cuestión, ¿verdad? sí. Pero en ese momento él llegó a esa clínica porque era la clínica de toda la vida. Ujú, Tenía 10 administraciones distintas de las cuales él la había conocido la primera vez, pero ujú, él seguía yendo ahí porque le generaba confianza el lugar, sí. ¿verdad? Y era como en su psique lo que tenía. Entonces, empecé un día que llegó a él, ¿verdad? Me doy cuenta de que tenía un montón de cosas que yo le podía ayudar con esta medicina, pero no me mandaba a mí mismo Ujú, para usarlo con alguien. Entonces, de ahí, básicamente le dije lo que estaba haciendo y me dijo, ¿qué? ¿Me va a dar un puro? Entonces, así empezamos con esa relación, digamos, como más o menos molestando, hasta un punto donde fue muy serio y muy profesional. sí. Entonces llegué a su casa y le enseñé a su hijo, a la esposa, a él, ¿verdad? Le enseñé diferentes productos que en ese momento yo estaba manejando y empecé a tratarlo. Entonces él tiene espondilitis anquilosante, que es básicamente una enfermedad autoinmune genética en donde sus discos intervertebrales se osifican, o sea, Ujú, se vuelven hueso. Un ujú, disco intervertebral que es cartílago, que es, digamos, suavecito y que es flexible para poder mover la columna, se sí. osifica, se vuelve hueso y se hace algo rígido. Es como un tubo de hueso. Entonces, eso hace que genere dolor muy Dolor, intenso y claro. una serie de problemas muy, digamos, difíciles. Entonces, en el caso de él no era la diferencia. Entonces, él no podía mover el cuello hacia arriba, tenía dolor muy fuerte. Básicamente, incluso iba a dejar de hacer todo lo que hacía. Incómodo. Iba a renunciar de sus juntas directivas. El hijo iba a tomar su papel en muchas cosas Ujú. y empezamos a utilizar la medicina. Entonces, de repente, de ahí, Viste las mejorías. eh, yo veía a la gente en la oficina de mi papá en mi casa, porque yo no tenía un consultorio Ujú, y tenía miedo de que la gente, digamos, no sé, tomara repercusiones o me denunciara o hiciera algo, incluso aunque fuera CBD, ¿verdad? claro. Entonces atendía a la gente en mi casa. Ujú, Entonces él llegó a mi casa un día, ¿verdad? Y lo se sentó ahí y básicamente me dijo que la vida le había cambiado, que él ya tenía movilidad del cuello, no tuvo que que se renunciar, sentía mejor. ¿verdad? Que su dolor pasó de un 10 de 10 a un 3 de 10, ¿verdad? O sea, cambios increíbles. Sí. Entonces, yo cuando vi que era una persona realmente profesional, una persona seria y que tenía tantos problemas de salud y que esto realmente le mejoró la vida tan dramáticamente, yo dije, no, esto yo tengo que hacerlo, o sea, yo Ujú. esto tengo que explorarlo más, profundizarlo más y de ahí, no sé, llevarlo hacia adelante. Sí, este es mi propósito. Este es mi propósito. ¿Y ahí, Carlos, decidiste emprender o todavía seguiste un ratito trabajando? Seguí trabajando porque después de esta clínica donde encontré a este paciente, me contrataron como médico de empresa. Ujú, Entonces es una historia curiosa porque como médico de empresa yo trabajaba en un sótano, en una, ¿cómo se llama esto? Una zona franca. Todo era una plasta de cemento. Entonces había un árbol ajá, y el árbol, yo me sentaba debajo del árbol todos los días a almorzar porque ajá. era como mi única conexión con la naturaleza Claro, y con el sol y y con con todo. todo, ¿verdad? Entonces un día llego y cortaron el árbol. Ay, El único árbol que había en el lugar, ¿verdad? Lo cortaron así. Llegué y estaba, no había nada. Y eso fue un punto de quiebre, pero sin embargo también ya venía pasando algo que era que me hice tan bueno curando a las personas dentro del área de trabajo que literalmente hice que personas que llegaban 2 veces por semana al consultorio, nada más que así que a pasear y a pedir medicamento, no, suave. ¿Por qué estás viniendo otra vez? Estás viniendo 2 veces por semana al consultorio. No, ese es el problema. No, eso es por esto y esto y esto y esto. Cambialo. ujú,
Llegaba otra vez, no, no estás cambiando esto y esto y esto, cambiarlo. Y ya después no llegaban más porque cambiaron lo que les dije y empecé a tener cero pacientes durante el día. Ajá, sí, los sanabas a todos. Sí, literalmente pasé de tener de la agenda a reventar Ajá. a tener 8 horas libres. Ujú. Entonces empecé a llevar cursos en línea Sí, eh, aprovechar el tiempo. en otros países. Ujú. Entonces me di cuenta de que esta medicina viene de Israel. Me di cuenta de que ya habían países que tenían certificaciones en ese momento acerca de la planta. Entonces llevé un curso en línea de Israel de esto y dije, no, es que, ¿Para qué ¿verdad? me tengo que ir? O sea, es Eh, mi propósito. Este es mi propósito, es algo demasiado grande, demasiado positivo, ¿verdad? Es un nicho Sí. increíble y además también hasta cierto punto me beneficia el hecho de que todavía está siendo tan prejuiciado, Ajá. porque voy a ser el único, ¿verdad? Que va a estar hablando de Que esto. voy a estar hablando de esto. Entonces, pues ahí fue donde empecé realmente a estudiar y a profundizar tanto este tema, ¿verdad? Y empecé a hablar en redes sociales. Te abriste una cuenta. Entonces, yo tenía una cuenta personal, Ajá. ¿verdad? Y esa cuenta eran para cosas mías. Sin embargo, siempre las sustancias psicodélicas y las sustancias psicoactivas de alguna manera me han llamado la atención, ¿verdad? Porque empecé a utilizarlas desde muy temprano en mi vida. En mi caso, siempre fueron para positivo, pero eso es porque mi vida ha sido muy particular y porque lo que yo buscaba con ellas era apertura de conciencia. Entonces, además también conexión espiritual conmigo mismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, nunca fue algo como para sacarme de mi contexto, escapar de De escapar de algo, algo. llenar algo, ¿verdad? Ujú. Nada de esas cosas. Ujú. Entonces, em, durante ese tiempo también, durante el tiempo del consumo de sustancias, durante mi juventud, varios de mis amigos se quedaron en el camino. Entonces, algunos de ellos se dispararon esquizofrenia, otros, ¿verdad? Terminaron con problemas psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, Em, yo me di cuenta de que esto, si bien es cierto, podía ser muy positivo, podía ser muy negativo también. Entonces, quise combinar un poco el hablar de medicina, pero hablar del aspecto terapéutico y científico de estas sustancias. O sea, Sí. esto no funciona solamente porque funciona, no, hay algo en el cuerpo que está cambiando y que se está activando con estas sustancias. Entonces, quise hablar de eso, ¿verdad? Y Entonces ahí fue. empezaste a hacer contenido en redes. Entonces llevé un curso con Esteban. Ajá. Este, El de Advertise Me, Advertise Me. que de hecho ahí Ajá. fue donde te conocí a ti. Sí, porque yo daba el curso de anuncios. Exactamente, Ujú. al puro inicio. Entonces, de Sí. hecho, no lo llevé cuando vos lo dabas, Ajá. pero vi que lo estabas dando y yo, mira, Ajá. ella es especialista en esto, qué En redes interesante. sociales. Ajá. Exactamente. Entonces, con Esteban me regaló el curso, porque en ese momento nos conocimos y nos hicimos amigos. Entonces me Sí. regaló el curso, Ujú. lo cual por siempre le voy a estar agradecido, siempre le digo, ¿verdad? Y él me mostró que era ser un influencer, Ujú. Ujú. básicamente, ¿verdad? Entonces yo dije, yo no quiero hacer específicamente eso, Ujú. pero sí quiero utilizar este canal de comunicación. Sí. Quiero sacarle provecho a Quiero esto. sacar el provecho. Ujú. Entonces ahí fue donde empecé a hablar de sustancias y Ujú. ahí fue donde se empezó a hacer grandísimo, La comunidad. ¿verdad? La comunidad se ¿En empezó a qué ver año fue grandísima. eso, Carlos? Hijo de pucha, yo diría Aproximadamente. que ¿Fue antes de como hace 6 pandemia? años, ¿sí? Así no Yo fue. empecé dos Fue años antes antes de de pandemia. pandemia. Claro, y ahí empezaste oficialmente ya a dar consulta privada, o sea, a emprender. Exactamente, entonces cuando empecé a crecer mi canal de Instagram, Ujú. entonces ya había gente que me decía, usted da consulta. Ujú. Entonces sí, sí doy consulta, ¿verdad? Ujú. Entonces ya tenía 3 pacientes por fuera, a Ujú. los cuales visitaba de forma domiciliar ¿Estabas en San José o estabas en en San Limón? José. En San José. Entonces esta clínica que te digo que cortaron el árbol. Ujú. Entonces estaba ahí siendo médico de empresa en el sótano Ujú. y ya estaba teniendo 2, 3 pacientes cuando salía de Ujú. trabajar. Ujú. Entonces yo dije, pucha, aquí estoy en este consultorio no viendo a nadie por 8 horas Ujú. y cuando salgo de trabajar veo a 3 pacientes y hago el triple de dinero que lo que gané ese día en esas 8 horas. Sí, sí, pues, las cuentas no me No dan. me dan. Ajá. Qué curioso eso del árbol porque, no sé si lo he contado en el podcast, pero a mí me ha pasado o me pasó que cuando yo trabajaba, a mí me frustraba, trabajaba para empresa, a mí me frustraba muchísimo que yo entraba y cuando salía no estaba el sol. O sea, para mí Mm, eso a mí me destrozaba, que yo qué salía a 6 de la interesante. tarde, o sea, yo sentía que a mí el alma se me era Ujú. una cosa, a mí me da una angustia decir, entro a las 8 de la mañana
y salgo y ya no hay sol. Porque claro, yo trabajaba en un lugar cerrado. Mm. Entonces, cuando ya salía, a mí eso me mataba. Entonces, es muy interesante porque inclusive aunque no lo creas, no sé si te percataste, te quitaron el árbol. Entonces, Sí, como es mi única forma de canalizar el trabajo y el día a día, y a mí era igual, o sea, no tengo el sol. es Si no súper tengo el deprimente. sol, estoy destruida. Entonces, ahí fue cuando yo empecé igual, como a decir: "No, mira, estoy haciendo esto por fuera, gano más". Entonces, uno empieza como con ese cuestionamiento y querer como esa vida. Sí, pienso que es porque también tenemos una conexión con la naturaleza que muchas veces damos por sentado Sí. y que no nos damos cuenta de lo profundo que llega esa conexión hasta que no la tenemos. Ujú, es cierto. Entonces, y sí, es como muy poco reconocida. Sí, Entonces, pienso que sí, es eso, ¿verdad? sí, viene de ahí. Pero bueno, pasa eso. Se viene pandemia. Ya Ajá. estabas trabajando. Yo imagino que pandemia Mm. tuvo que haber sido un boom para tu marca. Sí, porque es que, ¿qué pasó ahí? Más bien yo empecé a paniquear, porque yo dije, pucha, bueno, yo veo a la gente en sus casas, pero Ujú. la gente no quiere ver a nadie y no quiere Ajá, recibir a nadie en sus casas, ajá. y Claro, menos un porque vas a médico. domicilio. Exacto, y menos un médico. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Hijo de pucha, ¿y si me paso a la virtualidad? Pero es que yo nunca he visto un doctor Atendiendo atendiendo que no sea que no físico. sea físicamente. Ujú. Y yo me acuerdo que lo más cercano que había visto a eso fue en la clínica de Coronado cuando era interno, que Ajá. tenían el servicio de telemedicina, en donde es literalmente un tele que te traen con con una camarota grandísima, ¿verdad? Es una cosa súper incómoda, Ujú, ¿verdad? ujú. Y la señora, ven a las señoras de seguimiento. Entonces, ya vieron a la señora, pero las citas de seguimiento las hacen por telemedicina para que no tenga que venir la señora desde Sí, dónde, tal sí, lado, sí. ¿verdad? Entonces yo me acordaba que eso existía. Sí, pero con esa metodología. Con esa metodología. Entonces, yo dije, bueno, de ahí voy a empezar a ofrecerlo, a ver qué pasa, ¿verdad? Ujú, Y ya que todo el mundo se está acostumbrando a Zoom, ya que todo el mundo está bajando esto, ya que todo el mundo lo está usando para todo, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, de ahí también para medicina. ujú. Entonces, me acuerdo de mi primer paciente por telemedicina, que fue como la señora, esto es muy raro, doctor. Yo nunca he hecho esto. Y yo sé, sí, yo sé, yo tampoco, Ajá. pero Vamos pienso a que va a ser intentarlo. bien, ¿verdad? Va Ajá. a ser bien. Entonces vas a ver que te va a ayudar mucho. Y esa señora tuvo un beneficio muy marcado después con el tratamiento. Entonces dije, sí, esto lo puedo hacer. Qué lindo. Quiero hablar sobre eso, ahorita que tocas tratamiento. Mucha gente, la que tal vez no está escuchando, escucha cannabis y piensa en marihuana. O sea, Ajá, es lo primero, ¿verdad? claro. Quiero que hablemos como de toda esa diferenciación, de qué es THC, de qué es CBD, como para aclarar estos temas, porque todavía hay como muchos conocimientos, en realidad, tal vez si usted se rodea de esto todos los días y lo tiene claro, y tal vez gente que está a su alrededor también, pero no es la norma, o sea, la gran mayoría de personas no entiende como de qué funciona y es todo un estereotipo. Entonces, quiero como Definitivamente. educar sobre eso, Ok, vamos a ver. Hay que hablar de varios conceptos al mismo tiempo para poder explicar y entenderlos. entenderlo, ¿verdad? Ujú, perfecto. Entonces, vamos a ver. Primero, el cuerpo humano tiene un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, es un sistema como el sistema respiratorio, cardiovascular, o sea, es un sistema de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no es un sistema de órganos grandes. Entonces, tuvimos que tener los avances tecnológicos y científicos para poder encontrar de dónde viene y en qué está basado este sistema. Es un sistema de comunicación celular, es un sistema molecular. Entonces, es el sistema que básicamente ahora se considera como el maestro regulador de todos los demás sistemas del cuerpo humano. Mm, Está involucrado en todos los procesos metabólicos. Está en el hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia, el dolor, la inflamación, la respuesta inmunológica, la respuesta reproductiva. Ahora sabemos que incluso la forma en la que el espermatozoide se mueve es por receptores cannabinoides CB1 en su colita. qué loco. Y por eso puede tener problemas y generar problemas de infertilidad. Mm, Entonces estamos entendiendo estas cosas ahora, ujú, ¿verdad? Además también, por ejemplo, se mete en la forma en la que el cerebro y el cuerpo responden ante el estrés. Por eso es un ansiolítico, mm, mm, ¿ya? Entonces, es un sistema muy complejo que se descubrió en 1988 con el primer receptor cannabinoide del cuerpo humano que se encontró. Y después, en 1992, se dieron cuenta de que el cuerpo humano produce cannabinoides también. Produce endocannabinoides. Endo quiere decir adentro. Entonces, nuestro cuerpo
produce estas moléculas. Se han encontrado 12 hasta el momento. Hay dos, una que se llama la anandamida. Ananda significa en sánscrito bienestar. Fue encontrada por el químico orgánico checo Lumir Janus en 1992. Y esta molécula es producida por el cuerpo humano, al igual que todos los demás endocannabinoides, cuando hacemos cierto tipo de cosas específicas conscientemente. Cuando hacemos ejercicio, la gente pensaba que el efecto, digamos, de relajación del ejercicio viene de las endorfinas, pero viene de los endocannabinoides. Entonces, además también la meditación, el yoga, la conexión con la naturaleza. Por eso la gente que tiene problemas de salud se va a Puerto Viejo, se mete a la playa, de verdad está en la arena un rato, se le olvida que tiene una enfermedad ¿Y regresa? y regresa y vuelve todo. ¿Pero por qué? Porque ahí está conectando con la naturaleza de una manera en la que su sistema endocannabinoide se está potenciando y está en su charco. Claro, Entonces el sistema endocannabinoide genera toda la modulación de todos los problemas de salud que tiene. Eso es la parte científica de lo que estábamos hablando ahora, sí, del árbol y del sol. okey. Bueno, tomaba agua antes de preguntarte. Exacto. Okey, entonces, ese es como el sistema. Ahora bien, Bueno, entonces, vamos a ver. ajá, antes de Entonces, seguir este preguntando. sistema endocannabinoide puede ser accesado por las moléculas del cuerpo, Okey. pero también por las moléculas del cannabis, por alguna razón. No sabemos por qué. O sea, no hay una razón del por qué. Sí, No yo hay te iba a una razón preguntar por por qué. qué. Exacto. No hay una razón. Se piensa y se cree que es por un ancestro en común que tenemos los humanos con las plantas. Los animales y las plantas en algún momento de la evolución eran un solo ser. Por medio de la evolución y las diferentes necesidades metabólicas de estos seres se fueron separando en diferentes reinos, pero todos éramos un mismo ser al principio, ¿ya? Entonces se piensa que el sistema endocannabinoide tiene 500 mil millones de años de existir, o sea, Muchísimo. ¿verdad? Y el humano tiene medio millón de años más o menos Ujú, de estar en la Tierra. ujú. Entonces, se piensa, ¿verdad? Que de ahí viene. Entonces, ¿qué pasa? Estas moléculas de la planta se pueden accesar o pueden unirse a este sistema endocannabinoide humano y generan una serie de efectos diferentes. Ahora, ok, ese es el entendimiento del sistema endocannabinoide. Ok, ya sabemos que puede ser accesado por las moléculas de la planta y del cuerpo humano. Ujú. Ok, entonces, ahora, la planta. La planta del cannabis es un género botánico. Se llama Cannabis sativa L. El género botánico engloba al cáñamo y a la marihuana o cannabis sativa. El cáñamo es básicamente una forma de la planta del cannabis que ha sido hibridizada y manipulada por el ser humano por mucho tiempo, porque lo que se estaba buscando era el uso industrial de la planta, porque la planta tiene mucha fibra y se pueden hacer literalmente miles de productos con los subproductos y con la fibra de la planta. Incluso uno puede hacer hasta hempcrete, que es como concreto de cáñamo. Ya se están haciendo casas, ahorita hay casas en Guanacaste que Guau. están hechas con cáñamo completamente Uy, eso no lo sabía. y es increíble, Qué chiva. ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel internacional, los Estados Unidos puso un límite de que más allá de 0.3% de THC, eso es cannabis. Abajo de esa cantidad de THC es cáñamo. Eso es toda Esa la es la diferencia, diferencia. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El cáñamo entonces empieza a ser, digamos, manipulado para que genere concentraciones muy bajas de THC y entonces después fue que se dieron cuenta de que pueden sacar CBD de esa planta. Pero al cáñamo era una cosa que simplemente se dejaba para un ambiente industrial. Ajá. De hecho, se piensa que la planta del cáñamo, así como la conocemos hoy en día, viene de la hibridación en Francia de la planta. Ahora, si bien es cierto, se subdividen, es una subdivisión política más que realmente biológica o botánica, porque estas no son dos plantas distintas, son la misma planta. Son la misma. Entonces, cannabis sativa es marihuana. Marihuana es, yo trato de evitar ese nombre porque es un nombre que tiene una connotación racista muy fuerte, porque era la forma en la que, digamos, se le decía a la planta debido a los migrantes mexicanos que llegaban a los Estados Unidos durante los 30 y los 40. Se quería, de alguna manera, también, digamos,
como darle una connotación negativa, que era los ladrones, Lo malo. violadores, son los marihuanos. Entonces le daba incluso una, una palabra que sonaba como en español, porque esa palabra no se utilizaba Sí. antes. Perdón que te interrumpa ahí. Y todavía, es que ese marihuano, es que siempre con esa Siempre connotación. esta connotación. Ujú. Incluso ahora, si usted le dice cannabis, ¿y eso qué es? Ajá, cambiar. Ah, Ajá. entonces, ¿y qué pasa si el que te lo dice es una persona profesional que se está tratando de ayudar? Ujú. Entonces la connotación cambia completamente. Pero si yo le digo a la persona, ah, sí, es que es marihuana, uy, de una vez hay resistencia. No, y todavía pasa muchísimo, o sea, Ujú. pasa demasiado, como te digo, que la gente dice: "Ese marihuano, ese tal cosa", que ahorita voy a hacer unos comentarios de cuando estuve en Canadá, de que la cosa sí, es completamente Ah, diferente a lo sí, que uno ve aquí, ¿verdad? Pero exacto. seguí explicando. Sí, entonces, ¿verdad? Entonces esa es la subdivisión de las plantas, ¿ok? Entonces, la gente le dice, es que viene del cáñamo, es que viene del cannabis. Al final de cuentas, es Es la básicamente misma lo mismo, planta. ¿verdad? Ok, entonces, ahora, el cannabis sativa tiene más de 150 fitocannabinoides en su interior. Entonces, esto se investigó y se pudo descubrir hasta 1964, cuando el profesor Rafael Meshulam en la Universidad Hebrea de Jerusalén encontró el THC por primera vez en la historia. En 1965, el mismo investigador, también con el mismo grupo de investigadores, encuentra en la planta el cannabidiol o CBD. Entonces, en Desde 1964, hace muchísimo tiempo. entonces la encuentran esas moléculas y de repente se empiezan a dar cuenta de que la planta produce un montón de moléculas. Estas son las que más tenemos presentes en la planta y las que son más estables, porque las moléculas de la planta son muy lábiles para las diferentes características físicas y químicas. Entonces, si Ujú. usted le prende fuego, cambian. Si Sí, usted las oxida, cambian. Si usted las pone a la luz del sol, cambian. Sí, o sea, cambian con un montón de cosas y se convierten de una molécula a otra es molécula. demasiado versátil. Sí, y es súper compleja. A nivel Ajá. de química orgánica es Claro. complejísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esas moléculas son llamadas fitocannabinoides. Fito viene de planta. Entonces, la planta del cannabis tiene más de 150 de estos fitocannabinoides. El CBD y el THC son solamente dos, pero existe el CBN, CBG, CBDA, CBC, CBT, THC0, THCV, Guau, hay más. THCA, CBDA. O sea, 150 moléculas Ujú. diferentes. En este momento yo me estoy centrando en la utilización del CBD porque son los productos que yo puedo encontrar en este momento y que además también ya he entendido después de varios años qué es lo que generan en el cuerpo de una persona y qué efectos tienen sobre el sistema endocannabinoide Ujú. humano. Quiero adentrarme un poquito en eso. ¿Cuáles son esos beneficios que genera el CBD? Yo sé Ok, que son muchos y se pueden enumerar, hacer una lista muy larga, pero ¿cuáles tenemos usualmente? muy bien. El CBD específicamente tiene efectos ansiolíticos, o sea, disminuye y controla casi que por completo la ansiedad. Además, también es una molécula anticonvulsiva o antiepiléptica. De hecho, por eso fue que se hizo el boom en los Estados Unidos también, Mm, porque una niña llamada Charlotte empezó a ser tratada con el CBD ella tenía síndrome de Dravet, que ah, convulsionaba sí, cientos de veces al día. sí, es mucho. Entonces, con el CBD hacía que hubieran 3 convulsiones en un mes. Pasar de 100 al día a 3 en un mes. Eso hizo que esa mamá se volviera loca buscando cepas de CBD y toda la cuestión, y por eso fue que se encontraron estos efectos. Ujú, se empezó a popularizar. De hecho, existe un medicamento que se llama Epidiolex, que es CBD aislado farmacéuticamente y es un medicamento que se utiliza para las convulsiones. Ujú. Si las personas no creen que el CBD tiene esas características, entonces, ¿por qué hay un medicamento farmacéutico que está indicado para la epilepsia? Sí, que lo ¿Por qué? tiene. ¿Ya? Entonces, es anticonvulsivo, ansiolítico. Además, también es una molécula que es antiinflamatoria, analgésica, modulación de varios tipos de dolor. Ujú. Es una molécula neuroprotectora, antioxidante, neuromoduladora.
Es una molécula también que tiene implicaciones sobre el sueño. Entonces, básicamente, si la persona tiene algún problema para comer, dormir, dolor, ansiedad o enfermedad autoinmunológica, muy probablemente estas moléculas, especialmente el CBD, puede tener un efecto positivo en su salud. Y eso es parte de lo que ves con los pacientes. Lo que Exactamente. más te llega, que es como ansiedad. Ahora ansiedad, Ujú. ahora ansiedad, porque realmente después de 6 años he logrado especializar mi consulta hasta un punto en el que conozco a la perfección a las personas que padecen de un trastorno de ansiedad de cualquier tipo, Ujú. ¿verdad? Y me he dado cuenta de lo poderosa que es esta planta y que es esta molécula específicamente para el manejo de esta ansiedad. Entonces sí, eso es lo que más veo, ¿verdad? Pero Ujú. también veo personas, por ejemplo, Sí, dame ejemplos de casos. sí, es que es complejo, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, en el caso del trastorno del espectro autista, el trastorno del espectro autista se considera que es digamos, un trastorno o una entidad que es idiopática, o sea, que nosotros no sabemos por qué viene, de dónde viene, ¿verdad? Pero ahora sabemos y la evidencia científica nos dice que el trastorno del espectro autista es una anomalía o es un desequilibrio del sistema endocannabinoide humano. Entonces, Increíble. ajá. O sea, es increíble Sí. pensarlo, o sea, es como, wow, La tiene sentido. fibromialgia, la migraña, Mm. ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene la fibromialgia? Por qué la mujer, después de eventos difíciles de su vida, por qué le duele todo el cuerpo? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Porque son 13 o 18 puntos dolorosos. ¿Y por qué le damos un antidepresivo como tratamiento y no para el dolor? ¿Por qué? ¿De dónde Ujú. viene? ¿Y qué pasa si le das algo a esa persona y de repente empiezas a ver que su cuerpo empieza a acomodarse y a equilibrarse y a balancearse y de repente ya no tiene dolor Y se le va el generalizado? dolor. Ujú. Ahí hay algo que no estamos viendo y es porque ahora se aproxima que también el sistema endocannabinoide desbalanceado. Entonces, tengo pacientes, por ejemplo, me llega una mamá de Jacob que me trae a su hijo, que es un paciente del trastorno del espectro autista grado 2, en donde él, digamos, no se comunica mucho, ¿verdad? Tiene problemas de comportamiento y de crisis de agresividad muy fuertes, pero la particularidad de este paciente es que tiene 18 años y pesa 115 kilos y es un mero bicho de metro Sí, 90. es grande. Él se vuelve loco, Ujú. le da una crisis de ansiedad o una crisis de ira, destruye la habitación, le tira la mesa a la mamá. Entonces, me llama la mamá, ¿verdad? Ya desesperada, obviamente, le está dando 4 medicamentos neuropsiquiátricos en el momento y ninguno le Ninguno está le ayudando. baja. Entonces, empezamos con una presentación específica de CBD. Un año después, 2 años después, y tuvimos también que hacer modificaciones en la dosificación y todo, porque al estar tomando otro medicamento neuropsiquiátrico le empezaron a elevar las enzimas hepáticas. Entonces tuve Mm. que conversar con el neurólogo sí, con el neurólogo de este paciente para que él me dijera, mira, esto le está ayudando mucho, entonces yo le voy a bajar el medicamento que yo le estoy mandando para que le siga dando eso. Sí. El resultado de eso es que la madre me manda un video y mensajes y fotos de este paciente en Orlando porque viajó por primera vez en 15 años en un avión porque no tuvo una crisis de ira o de angustia. Lo vemos viajando, lo veo montado en las montañas rusas y toda la cuestión Disfrutando tranquilo. Y la mamá tranquila. y la madre no tiene palabras, ¿verdad? No tiene palabras para lo que estamos logrando. Ujú. Entonces, literalmente una molécula toma el control y toma el beneficio de 5 medicamentos distintos. Sí. Qué impacto ver esas cosas, Carlos, como médico. O sea, Sí. yo imagino que te sentís re orgulloso y emocionado y Sí, no sé, siento que pero es un montón de emociones lo que se puede sentir cuando es que un sí, exacto. paciente como que le va ayudando a la molécula como tal, o sea, que le va beneficiando. Por eso el sí. Ajá. Yo me imagino que así lo haces. Es que de ahí salió. De ahí Ajá, salió, porque es una sensación de una emoción tan fuerte que no puedo contener adentro mío, que yo ajá. nada más salgo corriendo por mi casa gritando y pegando gritos y diciendo, sí, vamos.
¿verdad? Porque, o sea, y me pone casi que lloroso y todo, ¿verdad? Porque son Claro. efectos realmente que como médico no logramos casi que con nada. Ahí quería preguntarte, porque hablaste de que hablaste con el otro médico y también sé que trabajas de una manera muy integral. ¿Cómo te va trabajando con el gremio en esto? Porque bien que mal, tal vez lleva muchos años, pero no deja de ser como algo nuevo, tal vez dentro de los médicos generales y todo. ¿Cómo te va trabajando con ellos? Vieras que ha sido algo, la gente me lo pregunta mucho, como cómo han reaccionado, cómo ha Ujú. reaccionado el gremio. La Sí. verdad es que el gremio siempre se ha mantenido como a la periferia, Ujú. siempre como viendo, Observando, como observando. ¿Qué observadores. pasa? ¿Verdad? Ajá, ¿Qué está haciendo este bro? ajá, ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados? ajá. ¿Verdad? No se meten conmigo desde un punto de vista negativo, pero tampoco me ayudan, ¿verdad? Entonces, lo que sí he visto ahora, y es que una de las cosas que yo tenía que tener era algún tipo de título académico. Entonces, al tener mi maestría y al ser la primera persona en Hispanoamérica que tiene Ujú. este título, y al salir de una universidad top 50 de los Estados Unidos, ya ahí no tienes nada que decir. Es cierto. Entonces, el gremio ahora es, ok, bro, al parecer Enséñeme. esto funciona. O sea, Ajá, ¿qué es esto? ajá, o enséñeme más bien. Enséñanos. Claro. ¿Verdad? Entonces, ya ahora soy llamado a mi universidad, a mi alma mater, para explicarle esto a los estudiantes, Ujú, ¿verdad? Entonces, ya es más una cosa de apertura ahora, ¿verdad? ujú. Como de, ok, no sabíamos que esta cosa existía, entonces, ¿qué es? Empecemos a hablar de esto, ¿Cómo ¿verdad? funciona? ¿Cómo Ujú. funciona? Ya la Caja del Seguro Social me llamó para dar una conferencia acerca del cannabis en esclerosis ¿Ya la múltiple. diste? Ya la di. En esclerosis múltiple. Sí, Verás cómo me cala eso. Mi abuela padeció años de esclerosis múltiple y murió de esclerosis múltiple. sí. Y en ese tiempo no había nada. Era como, sepa que se va a quedar sin movilidad con el Que va tiempo pasando progresivamente. y así fue. O sea, la Ujú. vimos hasta el punto final que ya no dio. Y es muy interesante porque hay como toda una comunidad, organización sobre todo eso. Y cuando mi abuela iba, antes de fallecer, nos unimos mucho como a la comunidad, a la organización de esclerosis múltiple y se empieza a hablar de estos temas, como ahora hay estas opciones, cuando en los 90 eso no existía, ¿verdad? Exacto, exacto. Y de hecho, esa es una de las cosas que yo considero bien tristes, Mm, ¿verdad? Porque tantas personas se hubieran podido beneficiar de esto. sí, Tu abuela se hubiera podido beneficiar de esto, ¿verdad? claro. Hubiera podido tener una mejor calidad de vida, hasta que Ujú, en el momento pasar lo que iba a pasar de todas maneras, pero sí, que el proceso hubiera sido muy diferente, ujú, ¿verdad? Entonces, realmente ese es el beneficio que yo veo ahora, que, por ejemplo, la Caja del Seguro Social, el Centro de Cuidados Paliativos de ujú, Costa Rica, ujú, me llamó para dar esa conferencia, ¿verdad? claro. Entonces, Vale, con esa licenciatura ya dicen, sí, él es el que tiene que venir a hablar de eso. sí, es que de ahí, ya, ¿verdad? No hay nada más arriba que eso en el mundo en este Ajá, momento, por lo menos. No hay. sí. Hablamos de CBD, ahora hablemos un poquito de THC. Ok, THC es la molécula psicotrópica del cannabis, tetraidrocannabinol, ¿verdad? Entonces, esta molécula realmente para muchas personas es la que realmente es medicinal, Ajá, ¿verdad? es cierto. Entonces, porque tiene muchos efectos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El THC en dosis un poquito más altas genera un efecto psicotrópico, Ujú, pero el THC en dosis más bajas también genera efectos positivos sobre el hambre. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen quimioterapia y que no pueden comer, no les da ujú, apetito, ¿verdad? ujú, Por diferentes motivos. Muchas veces lo que mata a una persona en un proceso de quimioterapia es que se van debilitando hasta el punto en donde fallecen por eso. Entonces se van quedando en los huesitos, en los huesitos, en los huesitos porque no se puede aguantar la quimio. ujú. Sí, es muy Entonces, fuerte. anorexia, caquexia, ¿verdad? Pérdida de peso por quimioterapéuticos. Entonces, si vos utilizas THC, esa es la razón por la cual millones de personas alrededor del mundo la utilizan todos los días. Mm, Porque la única manera en la que pues, les da apetito, les da ganas de comer algo y la boca y la comida no les sabe a hierro, ujú. sino que les sabe a comida. Tengo que hacer una pregunta de la ignorancia. Ujú. ¿Qué es una dosis controlada? Ok, eso es difícil. Eso es Mm, difícil hacerlo desde el punto de vista de la vía inhalatoria, o sea, de fumar o vaporizar la planta, sí. porque no sabemos la concentración que tiene la planta propiamente y cuánto estamos inhalando en una calada, por Mm, ejemplo, ujú, ¿verdad?
Entonces ahí se meten muchas cosas como la técnica, el tiempo de la calada y demás. Es difícil. Pero ¿qué Ujú, pasa? El THC es una molécula que ahora se puede poner hasta en una cápsula, en una pastilla. ujú. Entonces yo en California usted puede conseguir THC de 10 miligramos en una pastilla. Sí, y lo consumís y Lo listo. consumís y esa es una dosis controlada. Ujú, okey, perfecto. Entonces, el problema es fumarla, Ujú, ¿verdad? Porque no ujú. se puede medir esa concentración. Sí, no, es demasiado difícil. Es muy difícil. Ujú, Entonces, el THC entonces aumenta el apetito, ujú. también neutraliza los vómitos. Entonces, muchas personas que tienen vómitos por quimioterapéuticos utilizan THC para Les eso. ayuda. Ujú, Les ayudan. De hecho, el THC también hay su forma sintética. La industria farmacéutica no se iba a quedar de brazos cruzados. ujú. Agarró el THC, la modificó químicamente, la hizo una molécula nueva, que es lo mismo, la misma molécula, nada más que con otro nombre, se llama Nabilón. Mm. Entonces, esta molécula, adivina para qué se utiliza. Las personas con caquexia por quimioterapéuticos. Increíble. Sí, es lo mismo, es que la industria farmacéutica sí que, todo el mundo lo sabe. Entonces, prohibimos la planta, pero Ajá. le sacamos Pero las vamos a sacar esta, moléculas. ajá, con otro nombre. Ese es el nombre privado, Ajá. ¿verdad? Increíble. Entonces, bien. Además, también el THC es, de hecho, es el modulador del dolor neuropático. Mm, Entonces, muchas veces las personas, no, es que yo tengo una hernia o tengo dolor neuropático por una compresión nerviosa. Entonces, yo utilizo CBD, pero nunca me hizo nada. Es porque el CBD que utilizó es solamente CBD y muchas veces la molécula que genera el beneficio sobre el dolor neuropático es el THC. Entonces, tiene que estar, aunque sea en un porcentaje mínimo. Por eso es que, digamos, es tan frustrante el hecho de que estas moléculas sí generan efectos positivos, pero como siguen siendo ilegalizadas, entonces no podemos utilizarlas de forma ni siquiera terapéutica o médica. mm, El THC también es neuroprotector, es neuromodulador, también es una molécula que genera un efecto psicotrópico y esto genera que millones de personas alrededor del mundo sean fanáticas de la planta porque genera una conexión espiritual muy profunda. sí. Entonces, esto no se puede encontrar casi que con nada en el mundo, ¿verdad? ¿Qué le decís a aquellas personas que ven la planta como una droga? Yo lo que les recomendaría es que veamos si el problema realmente es la planta o es el contexto donde la han visto. Ujú, Además, también que si el problema es lo que saben de ella o lo que realmente hace la planta. Em, También yo lo que les diría es que muchas veces hay un temor muy profundo a darse cuenta que por lo menos, por ejemplo, el hijo fuma cannabis. sí. Pero en mi caso, y lo que yo he llegado a entender, es que mejor usted se pone a investigar la razón por la cual su hijo está consumiendo cannabis como lo está haciendo. Porque hay una razón ¿Qué es lo que hay que hay detrás? detrás. No solamente es porque se siente rico, porque además Sí. también el THC es un antidepresivo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tu hijo está utilizando una sustancia antidepresiva que le está generando también incluso placer y una forma de salirse de su contexto? ¿Por qué lo está utilizando? Entonces, ahí es donde las personas incluso, pucha, esto no es que él solo está fumando mota, es que él tiene un problema fuerte de depresión y ahí tenemos que ahondar en su salud mental. Entonces, muchas veces los padres de familia le ponen atención a ese caso en específico y el Ujú, consumo de cannabis naturalmente se va. ujú. Entonces, ¿por qué lo está utilizando? ¿Porque es una droga? ¿Porque lo está haciendo adicto? No, porque le está generando un beneficio sobre su salud Claro. mental. Me gusta eso de ver hacia atrás, que quiero tocar ese tema de salud mental también, porque quienes te seguimos en redes, y vemos cómo promueves eso, era como, me encanta cuando pones como, hoy no quería, pero aquí estoy haciendo ejercicio, hoy no quería tal cosa, pero aquí vamos, vamos. Entonces, y lo hablábamos ahora atrás de cámaras, cómo el tema de la salud mental, porque sé que es algo que te gusta y como médico puedes hablar de eso también, cómo el tema de salud mental está implicado en muchas enfermedades o en muchas situaciones de nuestra vida. Y tal vez ahí me gustaría mencionar como ejemplos de casos que has tenido de pacientes, de cómo esas ansiedades, esas situaciones están afectando y básicamente tu estilo de vida y el cuerpo en general. Ok. Em,
La salud mental, okey, la mente es considerada como algo abstracto, como algo muy complejo, ¿verdad? ¿No? Pero me he dado cuenta de que los procesos mentales y la salud mental muchas veces está determinada por aspectos fisiológicos y cambios en nuestro cerebro. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico es el sistema de nuestro cerebro que está encargado de 2 cosas primordialmente. Lo primero, las respuestas emocionales ante las cosas que nos pasan. ujú, El amor, el odio, la tristeza, la felicidad, la ira y el miedo. Y además discrimina las cosas que tenemos enfrente, que si nos van a hacer daño o no. Cuando una persona pasa por un evento traumático o muy estresante, cuando tiene de 4 a 12 años, este sistema mesolímbico se desbalancea. Y eso genera que esta persona tenga un umbral o una sensibilidad al estrés muchísimo mayor que una persona que no tiene este trastorno. ujú. Entonces, la activación del sistema mesolímbico hace que te haga pensar que todo a tu alrededor te puede hacer daño. ¿Por qué pasa esto? Si vos sos un niño que cuando tenías 5 años creciste en un ambiente intrafamiliar en donde tu papá golpeaba a tu mamá y todos los días llegaba borracho y vos tenías que esconderte en el closet y tenías que taparle la boca a tu hermanita para que no gritara ni nada, para que no se diera cuenta que estaban ahí metidos, y vos escuchabas como tu padre le golpeaba a tu madre todos los días. Entonces, tu cerebro se acostumbra a ese nivel de estrés, se acostumbra a que tienes que escapar, a que tienes que esconderte, a que tu vida corre peligro, también la de tu madre y la de tu hermana. Entonces, eso genera un cambio en esta parte del cerebro y hace Ujú. que después tu cerebro quiera que vos sobrevivas. Ese es el cambio de paradigma en el que yo le hago entender a las personas. Que tu cuerpo no es que te está matando o te está haciendo daño, o tu mente, sino es más bien te está protegiendo, te Ujú. está buscando que De sobrevivas. esas situaciones. Entonces, eh, la complicación más profunda de la ansiedad es la agorafobia. Tu mente siente y te hace ver que todo lo que está afuera de tu casa es un riesgo para ti, que ya te da miedo salir de tu casa. Ujú. Tengo pacientes que son señores de 40, 50 años que no pueden salir de su casa sin que la esposa los lleve de la mano, porque les da miedo, Pánico. pánico, temor profundo el salir de su casa. Entonces, me he dado cuenta de que las moléculas del cannabis y el sistema endocannabinoide tienen implicaciones sumamente profundas sobre este tipo de sistemas y manifestaciones y trastornos. Entonces, es por eso que he centrado mi consulta hacia eso, he centrado mi conocimiento hacia eso, he entendido ahora cuál es el proceso y qué es lo que pasa, ¿Y cómo se complementa? cómo se complementa. Y entonces, ¿verdad? Lo que te dije al inicio, el ejercicio estimula el sistema endocannabinoide. Lo importante. Entonces, el otro día posteé un artículo científico en donde habla directamente de cuáles son los niveles de los endocannabinoides que se aumentan cuando hacemos ejercicio y cuáles son los efectos clínicos que se obtienen cuando esto sucede. Entonces, para mí, que yo tengo trastorno de déficit atencional severo. Yo tomo Ritalina desde que tengo 8 años. Yo entendí que los niveles de estabilidad neuroquímica que genera el ejercicio en mí es algo que tengo que tener porque Implícito ahí. implícito, porque es el manejo de mi trastorno. Además, yo veo pacientes que tienen trastornos de la salud mental y tienen historias sumamente pesadas de vida en donde yo tengo esa transferencia Sí, claro. y tengo que tener algo que me genera un efecto ansiolítico todos los días de una misma manera y que me hace salirme y tener una filtración de esa información, Y eso te lo da el ejercicio. lo del ejercicio. Me encanta que lo estés diciendo porque creo que en este episodio pasó algo, ¿vamos bien? En este episodio hemos hablado mucho del tema del ejercicio. O sea, hablamos, bueno, con Esteban, que habló del tema del ejercicio. Tuvimos a la doctora Michelle Wright, que es Ujú. ginecóloga, y habló de
Uy, imagínate en ginecología cómo el ejercicio está implicado, ¿verdad? Claro. Y ahora lo estamos viendo desde este punto también. O sea, es un sí o sí que más allá de solo bajar de peso y demás, que eso está bien, es por un tema de salud y vea como un tema, como un déficit atencional y te ayuda un montón a canalizar todo eso. Definitivamente, el ejercicio es vital en el proceso de todas las personas. Todos mis pacientes salen recetados con ejercicio. Sí, De hecho, por eso es que voy a trabajar con Esteban también, porque súper. quiero darle también esa, ¿verdad? Esa opción a las personas Ujú, para poder tener una guía basada en ciencia, porque también Esteban está muy respaldado por lo que ha llevado también. sí, Entonces, ¿verdad? Y el ejercicio es vital para el manejo de la salud mental, es sí, vital, ¿verdad? sí. Yo no sé si qué está haciendo una persona que está deprimida, ¿verdad? O que está ansiosa y que tiene las capacidades para hacer ejercicio y no lo hace, Ujú, ¿verdad? es Es importante. importante, es vital. Carlos, ¿qué opinas de los vaporizadores? De los ¿Cuál es vaporizadores, tu ok. posición sobre eso? Ok, hay diferentes tipos de vaporizadores, entonces hay uno que es el vaporizador de hierba seca. Ese es diferente al vaporizador de aceite, Ok, ¿verdad? Entonces el vaporizador de hierba seca es un dispositivo electrónico en donde, digamos, vos metes la planta, la flor del cannabis seca y, digamos, eso lo vaporiza. La calienta hasta el mm, punto en donde vaporiza las moléculas y no quema la planta. Entonces no estás teniendo todas las implicaciones negativas del fumado de cualquier materia orgánica, ya sea tabaco, cannabis, manzanilla, lavanda, lo que sea, sí. que está llegando sobre tu vía respiratoria. Entonces, eso es un tipo de vaporizador. No Ujú, debe de confundirse con un vaporizador de aceites, ¿verdad? Como lo son los vaporizadores de nicotina ujú, y los vaporizadores de extracto de cannabis. sí. Entonces, en Costa Rica, la industria no está regulada. Todos los productos, todas las flores, todas las cosas, todo el cannabis que uno puede conseguir, lo consigue en el mercado ilegal, en el mercado negro. Eso tiene que entenderse aquí en Costa Rica. Nosotros no somos California, Sí. no somos Canadá, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que buscamos y lo que encontramos son productos que realmente no sabemos de dónde Sí, su vienen, procedencia. cómo fueron cultivadas esas plantas. Porque la planta es una planta incluso que es muy particular dentro de las plantas, Ujú. porque desintoxica la tierra de metales pesados. Es una planta medicinal en toda su extensión. Hasta físicamente la planta saca los metales pesados de la tierra Ujú. y esos metales pesados se quedan adentro de la planta. Guau. Entonces, digamos que incluso también eso pasa con las flores que se consumen, ¿verdad? Pero con los extractos, todas esas moléculas se hiperconcentran. Okey. Además de esto, los productores de este tipo de productos, valga la redundancia, eh, no se van por el beneficio en la salud pública, se van, Es comercial. se van por la cantidad de dinero que pueden hacer. Claro, por supuesto. Si usted con 10,000 colones hace 10 productos, pucha, ¿y qué pasa si puedo hacer 20 productos, pero con 10,000 colones igual? O sea, corto Ajá. la droga, Ujú. Exacto, no das ¿verdad? calidad en el producto. Exacto. Y utilizas diferentes productos para digamos, hacer más producto, pero con la misma cantidad que tenías en un inicio, digamos, de Ujú. concentrado. Ujú. Entonces, lo que hacen estas personas también es que le ponen aditivos a los aceites, ¿verdad? Para que tengan un saborcito, para que sepan a Skittles, para que no sé qué, Sí. cortan el producto. Ujú. Entonces, eso también genera que estos productos que se le ponen adicionales o aditivos también tienen implicaciones sobre nuestra salud. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace unos años, cuando yo empecé a hablar de esto también, porque yo llevo años advirtiéndole a la gente que esto iba a suceder, Del vaporizador, ajá. em, hace unos años en los Estados Unidos hubo un brote masivo de una cosa que ahora se llama EVALI. EVALI es E-Cigarette Vaporizer Lung Injury. Entonces, eso es una lesión pulmonar causada por cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Durante este brote de EVALI en los Estados Unidos, 1,500 personas más o menos se encontraron que consumieron un lote de vaporizadores de THC que tenían vitamina E. Entonces, la vitamina E a nivel pulmonar genera que haya cambios grasos y causa una neumonía grasa. Entonces,
eso generó una preocupación muy importante porque eso nunca se había encontrado, nunca Ujú. había pasado. Entonces, esto se empezó a, digamos, asociar a los vaporizadores de cannabis, pero fue porque ahí empezó. Pero realmente esto puede pasar con cualquier tipo de vaporizador, cualquier tipo de aceite que se vaporiza. Okey. Entonces, a lo que está pasando en este país en este momento, Ajá. eso no es tanto con los vaporizadores de THC, es con los de nicotina. Los de nicotina, realmente, si vos los abres, son, digamos, una cochinada adentro y Sí. son muy simples, ¿verdad? Y realmente todos vienen en China. Entonces, incluso la gente, ¿verdad? Le da asco verlo, pero yo pongo los videos de los chinos en las fábricas, ¿verdad? Qué bueno. Jalando, Ajá. porque tienen que jalar el vaporizador para saber qué está pasando. Ajá. Entonces ellos tienen, Y probándolos. van probando todos. La gente se vomita cuando ve eso. Exactamente, ¿verdad? Pero Ujú. en las fiestas y en los bares y todo, tú ves a todo el mundo con los Dándole y vaporizadores, ¿verdad? pasándoselos y todo. Y puedes incluso comprarlos en las pulperías, en todo lado ahora, Ujú. ¿verdad? Sí, los encuentras como si nada. Y el problema es que los están haciendo de saborcitos y de colorcitos, entonces ahora están las tabacaleras, Ujú. las tabacaleras han invertido millones de dólares en tecnologías para entender cómo hacer para que las personas sigan consumiendo nicotina. Entonces han invertido millones de dólares en diseño, en teoría del color, en Sí, mercadeo, puro marketing. para llegarle a esa parte de la sociedad que todavía no lo hacen porque es mal visto y porque, ¿verdad? Incluso a nivel de legalidad no se puede, que es los adolescentes y los niños. Entonces, yo ahora estoy recibiendo mensajes de seguidores que me dicen, Doc, es que vieras que no sé cómo, o me puedes ayudar con información, porque vieras que tengo que dar una conferencia, ayudar a mi hijo de 10 años a dar una conferencia porque los encontraron fumándose un Un vaporizador de nicotina vaporizador. en el colegio y ahora tienen que darle una conferencia a los compañeritos de 10 años. Ujú. Sobre eso. ¿Por qué? Y porque sabe a tutti frutti y porque se ve verdecito por fuera y porque ve a los influencers de TikTok dándole a Es muy eso. atractivo. Es sumamente atractivo. Ujú. Ese es un problema y es un problema que se va a poner más complejo cada año A que medida pasa. que avance. ¿Ibas a hacer una pregunta? Ya no, es que a veces Robert interviene y hace preguntas. Entonces le hay que abrir el micrófono, ¿En pero creo serio? que le contestaste. Muy bien, me encanta. Okey, eso también te quería preguntar, menores de edad, ¿cómo es ese tema cuando los tratas con CBD y demás? ¿Se Mm. puede tratar menores de edad o es algo que está descartado por ahora? No, definitivamente, definitivamente. El CBD se puede, ¿verdad? Yo de Sí. todas maneras, el THC no lo utilizo porque Ujú, no se puede. ujú. Es ilegal, Sí. básicamente, en Costa Rica. Entonces yo no lo utilizo. Lo que máximo que utilizo es 1%, que es lo que es permitido en este país, ¿verdad? Okey. Y quiero que se quede claro, Ujú, ¿verdad? Entonces, yo no utilizo THC del todo. ujú, Entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Si una persona me llega a mí con un vaporizador, con flor, ¿verdad? Y me dice: "Doc, quiero entender y saber cómo usarlo, porque tengo cáncer". Entonces yo le digo: "Ah, okey, esto tienes que hacerlo así, 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 así", pero yo no le estoy proveyendo el ujú, producto, ¿verdad? ujú. Entonces, el THC yo no lo utilizo del todo, pero no está recomendado tampoco, inclusive en concentraciones medianas o altas en niños. Ujú, Hay procesos cerebrales que suceden durante la adolescencia, que son procesos normales, pero que se alteran cuando se consumen altas concentraciones de THC durante la adolescencia. ujú. Entonces, por eso es que no se utiliza el THC en estas poblaciones. Okey. Y a menos que sea igual, ¿verdad? Un niño que tiene un glioblastoma, ¿verdad? Entonces no come y el niño, entonces Sí, algo muy ¿verdad? Es muy así, ¿verdad? Y aún así es consígalo y yo le ayudo a dosificarlo, ¿verdad? ujú, Entonces, el CBD, por el otro lado, es una molécula súper noble, pero que sí hay que entender que cuando se usa en combinación con otros medicamentos hay que tenerle mucho cuidado. Ya me ha pasado antes que incluso a pacientes se le aumentan las transaminasas, que son las enzimas hepáticas. Y esto pasa con los medicamentos neuropsiquiátricos, digamos, mucho. muy comúnmente, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa es que sí se puede utilizar.
Paciente más joven que he tratado tenía o tiene 4 años. Oh, guau, Sí. qué interesante. Sí, entonces, sí, en menores de edad se puede. ¿Y en mujeres embarazadas? En mujeres embarazadas no lo utilizo. Del Eso todo. es porque si te acabo de explicar, ¿verdad?, que el trastorno del espectro autista, la fibromialgia y todo eso tienen que ver con alteraciones en el sistema endocannabinoide humano Mm, y las moléculas de la planta del cannabis se adhieren a este sistema y sabemos también que estas moléculas pasan la barrera placentaria, entonces uno puede entender cómo el consumo de estas moléculas por parte de la madre pasan al niño y no sabemos qué implicaciones tienen sobre el sistema endocannabinoide de información del feto. es muy complejo. Es muy complejo. Muchas mujeres, esa es la pregunta más usual que yo recibo. Claro, me lo puedo imaginar. Porque puede Porque, ayudar en muchas cosas, pero es que hay un tema ahí del feto que hay eh, que tomar en cuenta. sí, entonces hay temas que van desde el manejo del dolor y las náuseas, Sí, ayudaría un montón. pero y hasta también el tema de la libertad de la madre. Ujú, Entonces es un tema difícil, porque en eso, digamos, yo soy un médico, somos médicos y somos externos a la madre, ujú. pero al mismo tiempo estamos velando por la salud del feto, que si Sí, bien es cierto es tuyo, también depende del sistema de salud público y de la salud pública. sí, Y no- vos en el hospital le pegas un manazo a tu hijo, te lo quitamos. Entonces es tuyo, pero no es tuyo. exacto. Sí, no se puede de esa forma. Entonces la libertad de la madre para su consumo de ciertas cosas llega hasta un punto. Ujú, Porque he estado en conferencias en donde ese es el argumento, ujú. ¿verdad? Que la ciencia todavía no sabe tanto, entonces que deberíamos de darle la libertad a la madre. No. Mucho cuidado. Mucho cuidado, Ujú, ¿verdad? Entonces, no hay ciencia en específico todavía que hable de esto, ujú, porque nosotros no podemos hacer investigación científica o médica en mujeres embarazadas o en bebés. No ujú, podemos. El código de la bioética generado después de los juicios de Nuremberg, ujú, después de la Segunda Guerra Mundial, dictaminaron que no se puede hacer investigación biomédica, científica ujú, con mujeres embarazadas. Entonces, nosotros no podemos darle cannabis a la mujer embarazada y ver qué pasa. ujú. Sí, no, es un riesgo. ¿Has tenido pacientes con dolores menstruales, por ejemplo? Sí, muy buena pregunta. Sí, de hecho, pienso que en el futuro va a venir una especialidad como de ginecología endocannabinológica. Ujú, qué chiva. Sí, porque tengo muchas pacientes que sufren de endometriosis, Ajá, también. ¿verdad? Entonces, endometriosis se podría ser considerado como un dolor menstrual hiperbólico, ¿verdad? O sea, Sí, exagerado. es exagerado. Para las personas que no saben qué es la endometriosis, Ujú, es como el crecimiento de tejido endometrial en partes afuera del endometrio, o sea, la parte de adentro del útero tiene un tejido especial que se desfacela, lo cual es la menstruación cada mes. ujú, Este tejido crece en otras partes digamos, generalmente el sistema ginecológico de la mujer, pero por fuera. Entonces, cuando viene el momento de la menstruación, llega ese momento del ciclo, entonces el dolor no solamente está en el útero, sino que también se da en las diferentes partes del cuerpo en donde está este tejido creciendo anormalmente. ujú. Entonces, es un dolor abdominal Ah, lo que escuché de algunas severo. amigas es muy fuerte. Es hasta el punto en donde las personas pasan por una laparotomía, o sea, les Ujú, abren el abdomen sí. para buscarle ese foco de endometriosis, Ujú, porque le está arruinando la vida, ¿verdad? El cannabis y especialmente el CBD, he visto que genera una modulación casi que por completa del dolor menstrual. Entonces, ahora incluso estoy creando protocolos específicos para la mujer que tiene disforia premenstrual, o sea, que tiene un ujú. síndrome premenstrual muy severo. Sí. Generalmente son personas que ya tienen un trastorno de ansiedad y como este sistema del cerebro está desbalanceado, que tiene que ver con las emociones, la menstruación empeora estas manifestaciones. Ujú, Entonces pone a la mujer, digamos, realmente iracunda, ujú, ¿verdad? Agresiva y me dice, doctor, es que mi esposo me dice que por favor le deje gritar, ujú, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy creando un protocolo en donde aumento la dosificación durante los días anteriores a la menstruación, unos días después y después volvemos a la normalidad del protocolo.
Y eso está logrando que estas personas, estas mujeres, modulen su síndrome premenstrual, su dolor y al mismo tiempo sus manifestaciones psicoemocionales. Qué interesante, Carlos. O sea, es que cada cosa que decís es como, o sea, es demasiado impacto como de, wow, cómo esto puede estar relacionado y cómo esto ayuda y, no, y ver los resultados también, o sea, porque yo lo veo en redes y lo estás contando aquí, o sea, los testimonios que tenés son muy buenos. Es gente Sí, que va, y a eso también quiero preguntarte, porque tal vez alguien aquí escuchando dice, ah, sí, voy a tomar CBD, porque eso es lo que necesito. Que si quieres más agua. ¿está bien? Gracias. Aquí la pregunta es, ¿qué le decís a todas aquellas personas que se automedican? Porque ahora la industria es muy grande, hay demasiadas opciones en el mercado, que dicho sea de paso, lo que yo he visto en tus redes, vos no recomendas productos y por lo mismo, porque es demasiada cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué recomendación le das a esas personas que escuchando este episodio dicen: "Tengo que tomar CBD"? Y van, y vi esta tienda en Instagram, o vi esta tienda, voy a ir a comprar el producto como tal. Ujú. Yo lo que les digo es que aquí en Costa Rica y en la región y en Estados Unidos, esta molécula es considerada como un suplemento nutricional porque el lobby fue demasiado poderoso y la industria del cannabis tiene mucho dinero como para que estos productos sean considerados como un suplemento nutricional. Pero Ujú, si vos le preguntas a cualquier farmacéutico, a cualquier químico, a cualquier médico, ¿cuáles son las características que hacen una sustancia, un medicamento? El CBD cumple con cada una de esas características. El CBD es un medicamento, ujú. no es un suplemento nutricional. En Costa Rica, yo tuve que estrecharle la mano al diablo en múltiples ocasiones para que el CBD y el cannabis fuera llevado hacia adelante. Sí. Tuve que estrecharle la mano a muchas personas para que hubiera un interés económico de por medio, Ujú, porque si no, esto no se iba a abrir en el país. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que aceptar en algún momento que esto es lo que iba a pasar, pero también lo acepté porque sabía que había muchas personas que se iban a beneficiar también. es que es parte de abrir caminos. Entonces, ese siempre ha sido uno de mis pilares. Mis Ujú, pilares es ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda con la planta y eso que estaba haciendo estaba cumpliendo con ese pilar. ujú. Pero al mismo tiempo iba a generar esta problemática. Porque para que una sustancia sea considerada como un medicamento, tiene que pasar por al menos 10 años de pruebas. El CBD no tiene 10 años de tener un boom ni siquiera. Sí. Entonces, eso era decirle a las personas, legalicemos esto, pero cuando lo legalicemos, vamos a tener que pasar por 10 años de espera para poder generar productos. Entonces la gente iba a decir, "Mano, esto no me interesa. Ya. Ujú, Sí, muy bonito los efectos y todo, pero no genera plata, entonces no me interesa". Entonces ahora, pues esa es la razón por la cual hay CBD en la kombucha. ujú. Sí, que está en todo. Está en todo. Y no, ¿qué opinas de eso? Esos productos donde mezclan CBD descartados. ¿Tomarías kombucha con acetaminofén? No. ¿Por qué no? Ujú, Eso es lo que yo le diría a las personas. sí. Entonces, ¿tomarías, no sé, suero con ibuprofeno? Ujú, ujú, ¿Por qué no? ujú. Porque sí. Ajá. ¿Te gustaría que tu hijo vaya y la compre en el supermercado Ujú, de venta libre? Entonces, esa es mi respuesta, ¿verdad? ujú, Incluso todavía ahora están haciendo cosas que ni siquiera tienen sentido desde el punto de vista farmacológico. ujú. Entonces, por ejemplo, una bebida que tiene 300, 400 gramos de cafeína, pero tiene CBD. Eso no tiene sentido. Sí, sí, ¿por qué lo mezclan? Ujú, Eh, ¿Qué estás buscando ahí? ujú, Estás buscando digamos, la aceleración de la cafeína, pero al mismo tiempo bajarle la aceleración. O sea, ¿qué estás buscando? ujú, Entonces, realmente ahí es donde yo veo que es contradictorio porque incluso yo a mis pacientes ansiosos ujú. les quito la cafeína. Entonces, Ay, que yo he visto que has hablado de eso, que la exactamente. gente te dice: "Yo no podría dejar el café". Eso me dicen todos. Ajá, y que vos decís como: ¿por qué? ¿Qué dependencia tiene el café?". Exacto. Sí, Entonces, bueno, ¿te preocupa que el cannabis te haga adicto? Ajá, deja el café una semana. ajá. No, es que no. Entonces, a eso sí sos adicta. Ujú, exactamente, sí. ¿Verdad? Entonces,
Pero sí, yo les quito la cafeína porque la cafeína aumenta la adrenalina a nivel cerebral. Y en una persona que tiene un sistema de emergencia adrenalinoso todo el tiempo, Es una más adrenalina explosión. no tiene sentido. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora la persona dice, ah, mira, esto tiene cafeína y tiene CBD. Ah, no, esto es justo lo que necesito, plan. Y claro, empieza con una crisis de ansiedad que múltiples veces les ha pasado a mis pacientes. Mm, qué fuerte con todo eso. Entonces, yo les recomendaría que lo traten como un medicamento. Entonces, Que lo vean como tal. que lo vean como tal. Este medicamento, al igual que con cualquier otro, necesita de una dosificación, una frecuencia de uso, también eh, digamos que una presentación en particular y el entendimiento de lo que estamos buscando. Ujú, Una de las características de estas moléculas es el efecto bifásico. Esto quiere decir que a una concentración menor o una concentración baja funcionan de una manera y una concentración alta funcionan de otra. Entonces, ¿qué pasa? El CBD a una dosis baja generalmente funciona como un ansiolítico y calma a la persona, pero en dosis más altas más bien puede hacer que la acelere más. Entonces, ¿qué sucede? La persona, usted ve a cualquier persona tomando CBD, toma CBD ahora. Agarran un gotero entero, sí, ¿cierto o no? sí. Y el gotero para adentro. Ajá. ¿Verdad? Yo nunca, nunca empiezo con una concentración o una cantidad tan alta. Ujú. Yo empiezo con De a un par de poquitos. gotitas, Ujú, de a ya poquitos. poquitos. Ujú, Carlos, para ir cerrando, ujú. ¿qué es lo que está pasando actualmente en Costa Rica con la planta? O sea, ¿cómo está la situación ahorita de lo que hay, el update? ¿Y cómo es el futuro del país con respecto a esto? Uh, Pregunta interesante. Em, ok, en Costa Rica en este momento hay una ley, que es la ley del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Lo que sucedió con esa ley fue que Carlos Alvarado en el último momento para no sé cómo, no sé para qué, pero Ujú. siento que Por como alguna razón, al último momento. sí, como Ujú, para cubrirse él las ujú, espaldas, ¿verdad? ujú. Y bueno, para no decir que, pucha, si se legalizó el cannabis y se vino abajo del país, no haya sido mi culpa. Entonces, fue como en ese último momento se cubrió las espaldas. Y básicamente vetó los artículos que hablaban de la utilización médica del cannabis. O sea, quedó como ley del cáñamo industrial, Mm, básicamente. Entonces, para que todos los productores puedan hacer plata con el CBD y con toda la cuestión, pero no podemos todavía los médicos utilizarla de una manera específica. No ujú. podemos certificar que una persona es un paciente de cannabis medicinal y cuando le hagan un doping en el trabajo digan, no, es que este es un paciente de cannabis medicinal, no lo pueden echar por eso. Sí, Esos artículos lo vetaron. Entonces, en este momento estamos como en el muy limbo. parecidos al Ujú. inicio, desde ese punto de vista. Se retrocedió. Sí, pero por lo menos ya hay, ya hay algo, hay Sí, una hay una ley. ley que no Entonces, había. que no había. Ujú, Entonces, por lo menos ya tenemos especificaciones, dosis, ¿verdad? Y tenemos inversores que vienen en el país porque ya hay algo. ujú. Entonces, en este momento no se puede utilizar productos, flor, no se puede cultivar nada que tenga una concentración mayor del 1% de THC. CBD, todos los demás cannabinoides, lo que quieras. Pero THC en específico tiene que tener menos del 1%. Incluso Ok. eso es más de lo que hay en muchos países, porque en muchos países es 0.3 el Ah, sí. porcentaje. Entonces aquí es 1, ya es un poquito mayor. Ujú. Entonces, esa es la situación, Sí, ¿verdad? ahora el futuro. Ajá. El futuro. El futuro lo veo lejano en cuanto a qué vamos a hacer o qué cosas que vayan a cambiar. No lo veo imposible, pero lo veo lejano. ¿Por qué? Porque para que pase algo a nivel gubernamental con el cannabis, tiene que venir de la Asamblea. Y la Asamblea Legislativa es un lugar en donde convergen todas las áreas de la sociedad costarricense. Y la sociedad costarricense sigue siendo todavía muy conservadora. Y eso no es diferente en la Asamblea Legislativa. Esta ley pasó adelante y pasó porque doña Zoila Bolio es Ujú. una mujer que es implacable con sus cosas. Ella quería dejar su marca en la Asamblea Legislativa, quería ser la persona que llevara la ley del cannabis adelante y fue implacable. Había gente conservadora, pero le decían, ah, sí, 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 pero usted no sabe nada. Entonces, sigamos adelante. Y la gente es como, ah, bueno, ok. Y hasta siguieron hasta el punto en donde salió la ley. Sí. Pero eso no es muy común.
eso no es muy usual, eso no es muy Ujú. frecuente. Sí, no es lo que pasa. No es lo que pasa. Entonces, no hay personas así generalmente que lleven la batuta en la Asamblea Ujú. Legislativa, Y tengan esa posición. que tengan esa posición, que tengan también ganas de hacer un cambio político y que además también se les planten al área más conservadora del país. Ujú. Además de esto, muchas veces los representantes de la Asamblea Legislativa no se quieren asesorar con las personas que tienen que ser y no generan las leyes a partir de lo bien que le van a hacer a las personas y qué cosas tienen que estar dentro de esa ley para que sea un bien para la sociedad. Hay más temas implícitos ahí debajo de la Ajá, mesa. exacto. Y además también el hecho de que muchas veces luchan por sus propios intereses, que ni siquiera muchas veces son financieros, solamente ellos tener la investidura del diputado, Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces es difícil y pienso que este país tiene problemas mucho más fuertes en este momento, de los cuales preocuparse, como la legalización del cannabis, ¿verdad? ujú. Y pienso que por eso es que no está pasando. Sí que no está avanzando. Entonces pienso que tiene que terminar este gobierno y ver cómo queda el próximo, ¿verdad? Porque las personas en este momento que están en la Asamblea Legislativa, em, pienso que no tienen bien la idea. Sí, no, creo Sacan, que ni se da mucho el tema en discusión. hay ahorita en este momento una ley, pero es ley para el autocultivo. Ujú, Pucha, ¿por qué vas a hacer y se los he dicho muchas veces, ¿por qué ujú. van a hacer una ley para específicamente el autocultivo, si ya tenemos una ley hecha y lo que tenemos que hacer son modificaciones a los artículos que ya están dentro de la ley? Sí, no crear otro. No hay que crear otra y pasar por todo el proceso. Si lo Sí. que quieres es pasar por todo el proceso, por lo que quieres es quedar bien vos y decir en la asamblea y salir en un reel diciendo que fumas cannabis. Ujú, Eso es lo que querés. ujú. Darte Don- exposición a vos mismo. sí, ¿dónde está el bien de las personas? No es el autocultivo la solución. Aquí ya varias veces ustedes ya saben bien, y incluso estuvieron en las comisiones digamos, de la aprobación de la ley pasada para realmente llevar esto adelante y saben lo que está pasando en la sociedad y saben cuáles son los problemas y saben las cosas que hay que modificar. Y si no lo están haciendo y si no están planteando ese tipo de modificaciones en lo que ya tenemos, Ujú. entonces es porque sus intereses son otros. Sí. El tema de política da para sentarse a hablar mucho, más que está implícito. Es increíble cómo Exacto. hasta la planta está metida en eso, ¿verdad? La planta, sí, exactamente. Más bien, la planta, un gran porcentaje de la conversación es eso, Sí, es político. es político. Carlos, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Pucha, después de perder Que como eso 5 fue, perfiles. eso le pasó por aquello para quienes lo seguían y no lo encontraban, Ujú, era lo vieron en ujú. el podcast. Carlos todavía tiene redes, pero Todavía tengo pasaron redes. cosas. Sí, cosas pasaron. Sí, me bajaron la página por esto, ¿verdad? El de hablar de cannabis y demás. Entonces, ahorita estoy como doctor guión abajo Carlos H. No bloqueé a nadie, nadie me cae mal. Simplemente la gente me dice, Doc, pero ¿y por qué me bloqueó? Yo no, es que tengo un perfil nuevo nada más, Ajá, ¿verdad? ajá, Entonces sí. es eso. Ahí en TikTok saco como doctor Carlos Hernández también. Ujú. ¿Tenés Facebook? Tengo Facebook, sí, son como 1000 personas, casi no lo uso mucho, ¿verdad? Ujú. Porque trato de centrarme como en un En par esas de redes. redes. Ujú. Pero Ok. sí, eso es. ¿Y cómo te contactan? Muy importante. Contar a la gente y tus servicios y qué ofreces. Ok, entonces, bueno, ahorita estoy teniendo diferentes tipos de servicios, estoy Ujú. teniendo consultas sueltas, pero me estoy centrando también en digamos, en un acompañamiento de 5 meses, ¿verdad? Súper. Entonces, estoy centrándome, se llama protocolo silencio mental, Ujú. porque estoy centrándome en la ansiedad, el trastorno de ansiedad. Entonces, es un acompañamiento que también tiene psicología, tiene laboratorios, productos, mi tratamiento y es por 5 meses. Entonces, estos son mis servicios también en este momento. Súper. Doy webinars, educo, doy consultoría también a empresas privadas Ujú. que quieren meterse dentro de la industria o quieren formar productos, ¿verdad? Excelente. Todo ese tipo de cosas hago. Y pues pueden llamar a mi asistente, pueden Ujú. mensajearla a ella. Ujú. 8424-9175. Repítalo por si otra vez. 8424-9175. Excelente. Ahí Ujú, pueden contactarte. exacto. Carlos, muchísimas gracias. Qué A montón de vos. conocimiento. Muchas gracias, Carla, Sí, de verdad. lo que más me sorprende es que se nota que lees un montón, además de tus formaciones, porque retenes nombres, retenes cosas, años, o sea, eso quiere decir que constantemente estás empapado sobre el tema. Muchas gracias, así es. Sí. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ah, sí, porque no se me olvide, pero bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y antes de que se me olvide que Roberto no entre en una crisis y me regañe en este podcast, recuerden suscribirse al canal, también activar la campanita, darle me gusta y por supuesto dejar sus comentarios sobre este episodio que nos interesa muchísimo tanto en YouTube y en Spotify de qué les pareció. Sin más, nos escuchamos en un próximo episodio.